Comentarios a la luz de la palabra con el pastor Roberto del Cid. A Dios una vez más por este hermoso privilegio, que nos permite de estar en tu presencia y agradeciendo a Dios, porque dice la palabra que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias al Señor por este hermoso privilegio de estar una vez más creyendo por la fe que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orarle, Señor Padre. Bendito y amado Dios, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos das de estar, Señor, en este lugar, creyendo por la fe, Señor, que tu palabra dice, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana. En el nombre de Jesús, una vez más, creo por la fe, Señor, que tú dijiste, el reino de los cielos se ha acercado. Que en esta hora, Señor, tú nos ilumines, nos dé la gracia, nos dé la sabiduría, la sencillez, Señor, para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, te pido que conforme a tus riquezas en gloria, tú, Señor, en esta hora bendigas esta palabra y que nos bendigas a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos con la ayuda de Dios una vez más a avanzar. Creo con todo mi corazón que Dios siempre tiene cosas nuevas. Y precisamente en esta hora vamos a continuar con las parábolas. Si te recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la parábola del sembrador. Y pudimos ver y aprender muchas cosas lindas. En caso que no hubieras podido, de alguna manera, estar en el programa anterior, puedes visitarnos en nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, Ministerios Ven Señor Jesús. Ahí vas a encontrar todos los estudios, los programas que hemos realizado acá en Radio Costa Rica y que sé que van a ser de mucha bendición para tu vida. Y nosotros vamos a seguir avanzando cada día. Y si en algún momento tú quisieras detenerte, volver a escucharlo, pues tienes la bendición de poder tener en YouTube, poder repetirlo y verlo cuantas veces te sea necesario. Hoy quiero avanzar una vez más. Estaba viendo que aproximadamente son 27 parábolas. Imagínate, 27 parábolas. Y siento pues que Dios, a pesar que esto lo habíamos tratado hace algunos años atrás, sin embargo hoy el Señor me está dando nuevas luces. Debes de saber algo muy importante. La palabra del Señor, fíjate, la palabra del Señor y la revelación del Señor es progresiva. A veces nosotros damos un ángulo y después el Espíritu Santo nos amplía otros ángulos. Precisamente esta es la intención de este programa, Comentarios a la Luz de la Palabra, poderte llevar a que tú escudriñes las Sagradas Escrituras. Precisamente el Señor dice que en ellas nos parece que está la vida eterna. Y es cierto, porque las Sagradas Escrituras, primero, es la palabra de Dios. Segundo, es el manual que Dios ha dejado para que nosotros, de acuerdo a ella, caminemos como a Dios le agrada. Por eso es muy importante y yo cada vez que puedo invito para que escudriñes, no para que leas. Escudriñar es examinar detenidamente algo, y eso es lo que pretendemos precisamente en Comentarios a la Luz de la Palabra. Así que vamos a continuar en esta hora
y vamos a ver en Lucas capítulo número 15. Precisamente vamos a encontrar 3 parábolas. Y yo le puse, Lucas 15, la trivia de las 3 parábolas de la misericordia. Ve qué importante. Una trivia me habla de 3 asuntos que se relacionan entre sí, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de una trilogía, estamos hablando de una serie podemos decir, de obras, de una misma serie, de películas, pero cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, no hablamos sino de 3 asuntos que van correlacionados. Y precisamente Lucas capítulo número 15 nos va a hablar acerca de 3 hermosas parábolas que yo les he llamado las parábolas de la misericordia. ¿Por qué? Porque dice precisamente, iniciando en capítulo 15 de Lucas, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola. Fíjate qué importante. Es importante que estas 3 parábolas van a salir como resultado de que al Señor llegaban los recaudadores de impuestos. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran precisamente judíos. De hecho, Mateo era un recaudador de impuestos. Ellos tenían muy mala fama, pero tenían muy mala fama porque estaban sirviendo al opresor y estaban recaudando impuestos a el César, que era el imperio que en ese momento romano estaba sobre Israel y sobre todas las naciones de ese entonces. Entonces estas personas precisamente eran como háganse a un lado, ¿verdad? Háganse a un lado. Leví, por ejemplo, era recaudador de impuestos. Y qué interesante, porque a pesar de que tenían mala fama, y dice, ellos y los pecadores se acercaban a Jesús. Lógicamente, cuando una persona tiene necesidad de Dios, lo primero que va a hacer es buscar al Señor. Y dice que se acercaban para oírle. Y los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Y los escribas eran un tipo de, podríamos decir, de liderazgo dentro de Israel que tenía peso. Primero, porque en aquel entonces no todos sabían leer y escribir. Segundo, porque los fariseos eran una secta pues bastante dura. Y ellos, dice que cuando ven, tanto los escribas, de hecho los escribas son los que se dedicaban a escribir la Biblia, por eso se llaman escribas. Y dice que ellos, dice que murmuraban, diciendo, fíjate, murmuraban, qué importante, porque dice murmuraban, no dice hablaban, gritaban, sino dice murmuraban, diciendo, o sea, esto es importante. Estas murmuraciones, lógicamente, cuando alguien murmura, no lo hace en voz alta, sino que lo hace para que nadie lo oiga. Y murmuraban como dentro de sí, estas 2 clases de personas. Y no lo hicieron a voz alta, pero el Señor, que todo lo conoce, que todo lo oye, no se le escapa nada. Y dice que ellos murmuraban unos con otros diciendo, mira, este recibe a los pecadores y come con ellos. Eso se dijeron dentro de ellos mismos.
como que estaban aparte ahí atrás y siempre estaban siguiendo a estas personas. Eran personas que, como dijo el Señor, ni entraban ni dejaban entrar. Hay personas en el Evangelio hoy en día y mañana y en el pasado que ni entran ni dejan entrar. Esas personas ni entraban ni dejaban entrar. Entonces el Señor dice que les refiere una parábola. Esto es importante. Ellos juzgaron y dijeron dentro de sí mismos, unos con otros, mira, este se junta con pecadores, dice que es el Hijo de Dios que habla, pero mira, solo se reúne con pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no se juntaban con los pecadores. Fíjate qué importante. Esto es muy importante, porque la visión de los fariseos y los escribas era que ellos no se juntaban ni con pecadores ni con los recaudadores, ¿sí? Ellos solamente tenían su circulito, su evangelio de casa muy nosotros. Y a veces se nos olvida de que es cierto que nosotros debemos de reunirnos entre nosotros, pero nunca se nos debe de olvidar la visión de que también no solamente somos nosotros, también hay otras personas que aún no conocen al Señor. Y el Señor lo dijo en una oportunidad. El médico, dice, el médico no lo necesitan los buenos. El médico lo necesitan los malos. Entonces, el Señor tiene este concepto de que Él vino a buscar precisamente lo que se había perdido. Parece que los fariseos estaban más emocionados con... Hay gente que quiere tener solo buena gente, buenas personas, y se les olvida que hay una obra redentora a través de la cual nosotros tenemos que llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Por eso, esto es muy importante y estas tres parábolas van a tener que ver entre lo que los fariseos y escribas tenían conceptualizado de tener una iglesia nada más de ellos muy exclusiva, donde rechazaban a aquellas personas que ellos consideraban que estaban mal. Y ojo por favor, yo quiero dejar algo centrado en esta hora. Una cosa es que nosotros permitamos y que digamos, entonces en la iglesia se permite el pecado y que vengan los pecadores y que sigan en su pecado. Momento, eso no es así. En el evangelio venimos al evangelio. Precisamente dice la palabra lo siguiente: continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. No, de ninguna manera. Entonces es importante, al evangelio deben de venir todo tipo de personas para ser restaurados, para dejar su vana. Yo lo voy a hablar por mí mismo, sin ir muy lejos, voy a hablar de mi persona. Antes de venir al evangelio, yo fumaba, tomaba, adulteraba, mentía descaradamente, hacía lo malo. Era una persona que no caminaba de acuerdo a lo que Dios quería. Vengo al evangelio y vengo al evangelio con todos mis pecados, con todas mis cosas feas. Y el evangelio dice, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Cambió mi vida, transformó mi vida, me hizo una nueva criatura. Entonces creo con todo mi corazón que el evangelio es el medio a través del cual nosotros, sea como seamos, estemos como estemos, vamos a venir a Él para ser transformados y cambiados. Entonces, la primera de las parábolas es la oveja perdida. Esta primera parábola me va a hablar precisamente de alguien, y el Señor, fíjate que es importante, que el Señor va a usar un símil, algo para ejemplificarles a ellos, ¿a quiénes? A los fariseos y escribas. No se te olvide que estas tres parábolas son
como resultado de lo que estaban murmurando los fariseos y los escribas. Ellos estaban murmurando, entonces el Señor comienza a hablar y precisamente en esta parte de la oveja perdida dice lo siguiente. El Señor, mira qué importante, el Señor no les dice nada. El Señor sabe que están murmurando. Él conoce los corazones. Dice una parte, dice que no había necesidad que al Señor le dijeran quién era el hombre, sino que Él conocía lo que el hombre pensaba. Entonces ahora el Señor entonces dice, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Mira, al encontrarla le pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Qué lindo. Esto dice lo siguiente, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Voy a repetir esto. Esto es lo que el Señor le está dando a entender a los fariseos. ¿Por qué razón el Señor se juntaba con los recaudadores y pecadores? Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ve qué importante. Pareciera, y esto es algo que tenemos que ver, que pareciera que en esta parábola el Señor tiene 99. Cualquiera podía decir, bueno, si tengo 100 ovejas y pierdo una oveja, entonces, bueno, según los números, es un 1%. Tengo 100, pierdo una, 1%. Tengo 99 ovejas buenas, ¿sí? Y una mala. Entonces no le voy a prestar atención a la oveja que se perdió, ¿sí? Sino que me voy a dedicar a las 99. Esto es muy importante, porque a nivel humano pareciera que la razón dice, bueno, yo puedo decirlo a nivel empresarial, dice, bueno, si tengo el del 99% de ganancia y de utilidades, entonces, ¿para qué me voy a preocupar por un 1%? Mejor ni le pongo atención. De hecho, yo me recuerdo que hace tiempos, tenía yo, cuando trabajaba, precisamente había una matemática. Y la matemática decía 80-20. Fíjate, 80-20. Y esta matemática o esta idea del 80-20 era que una empresa tenía 80 que no valía la pena y tenía un 20 que valía la pena de negocios. Entonces, esta teoría decía que en lugar de perder mi tiempo con un 80%, que no me iba a ser tan productivo como este 20%, que mejor me olvidara de las 80 empresas o clientes y que me dedicara únicamente a los 20 clientes. Eso decía esa teoría. Imagínate que en el mundo se aplicó hace muchos años y entonces los empresarios se dedicaban a sus clientes, a sus 20 clientes prioritarios. Aquí está el negocio. Estos 80 me molestan. Olvidémoslo. Imagínate que el Señor dice que es al revés. En el reino de los cielos resulta que el 99% está bien y el 1% está mal.
Podríamos decir entonces que si fuera empresarialmente, bueno, ¿qué importa? Que se vaya una persona del evangelio, no importa que no esté, total, que al final y al cabo yo tengo 99 en la iglesia y estoy trabajando por ellas. Pero el Señor hace precisamente al revés de cómo funciona el mundo. Y en esta parábola de la oveja perdida, dice que Él deja las 99, las deja por un lado y va a buscar aquella que está desorientada, perdida, confundida. Aleluya. Algo muy importante que quiero dejarte en esta hora. No es la oveja la que está perdida, la que anda buscando. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que va a buscar. Fíjate qué importante. Es el Señor el que va, es el pastor el que va a buscar a la oveja. No la oveja va a buscar al pastor, sino es el pastor el que debe de ir, debo de ir yo a buscar a la oveja que está perdida. Por eso hay una parte muy dura en Ezequiel donde dice el Señor, porque estoy contra los pastores que han venido y han tomado lo mejor del rebaño, pues la lana. Tomaron la lana, tomaron la leche y después de que la dejaron sin nada, ya no les importó la oveja. Lo que les interesaba era la lana, la leche, los beneficios, pero no les interesaba precisamente la oveja. Entonces la oveja se va al mundo y el pastor dice, bueno, sencillamente, lástima, se fue al mundo, pero me quedo. Claro, ya le quitaron la lana, ya le quitaron la leche, y eso es lo que precisamente en Ezequiel dice el Señor, porque estoy contra los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Y el Señor dice, les voy a quitar pues a estos pastores las ovejas y se las voy a entregar a otro pastor que esté trabajando por ellas, no por la lana, no por la leche, no por lo que la oveja me da, sino porque la oveja es una alma que necesita del Señor y que no podemos nosotros descuidar y dejarla a la aventura y que se vaya, no importa, total que tengo muchas ovejas. Nosotros como pastores deberíamos de estar vigilantes, que por eso el Señor dijo en una oportunidad, Padre, dijo, te doy gracias porque de las que me diste, ni una sola se perdió. Óyelo bien, ni una sola. Hoy en día, lamentablemente, muchos pastores que lo que les interesa es, bueno, no importa, se fue aquel, no importa, no hago nada. Mira, yo vive el Señor. Yo siempre digo, mire hermano, no se vaya, ¿por qué se va a ir? Mire hermano, que usted, yo me acuerdo de alguien que hace muchos años estaba precisamente con que se quería ir y yo le apreciaba mucho. Y yo le decía, mire hermano, usted en la iglesia es una persona, es un pilar en la iglesia. Somos una iglesia pequeña, pero usted es un pilar en esta iglesia. Es un pilar porque usted comparte conmigo, estamos juntos y adicionalmente usted es un pilar dentro de esta iglesia. Pero él me decía, no, es que yo me quiero ir a otra iglesia más grande y más grande. Le digo, está bien. Y yo estuve luchando para que no se fuera y que no se fuera. Y yo le decía, usted es un pilar aquí. Pero él un día desoyó lo que yo le dije y se fue. Y yo siempre he dicho, yo voy a luchar por una oveja hasta donde me sea posible, no. Y cuando ya no hay otra, digo yo, pues, ¿qué puedo hacer, verdad? Pero sí hay responsabilidad de parte nuestra en cuanto a que no debemos de dejar ir una oveja nada más porque se fue. Tenemos que ir a buscarla. Por eso esta es podemos decir, la inversión del 80-20. Aquí es uno
una se fue contra 99, la dejé y voy a buscar a la oveja que se perdió. Y dice que la va a buscar, la encuentra temblando, un coro muy lindo de eso, ¿verdad? Y dice que entonces él viene y él lo que hace es que está gozoso, porque dice que con una persona que se arrepienta, ¿cómo decía aquí? Quiero ver cómo decía aquí. Aquí decía, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La oveja perdida la va a buscar el Señor. Qué lindo. ¿Qué más? Continúa. Esa es la primera. La segunda parábola es la moneda perdida. Y esta parábola va a hablar también, porque eso es una trivia, van a hablar más o menos tres parábolas de una misma cosa. Y precisamente en esta parábola vamos a encontrar más o menos la misma idea. Pero mira qué importante. Dice así, ¿o qué mujer, ¿sí? Si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Mira qué lindo. Voy a repetir. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado dónde está, qué se hizo esa moneda, ¿sí? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Aleluya. Y de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto es muy importante. Voy a repetirlo. Eso me gusta. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles. O sea, los ángeles se alegran. Debes de saber que los ángeles son servidores de Dios perfectos, seres creados por Dios a la perfección. No fallan, no saben fallar, o sea, son perfectos. Dios los creó bajo una perfección. Bueno, también les dio una libertad también, porque ellos dicen que en el Antiguo Testamento dice que Satanás dice que arrastró a la tercera parte de ángeles, pero estos ángeles se mantienen, no los que a unos ángeles en un momento les dieron como el libre albedrío. Dios no hace nada, o sea, el que está con el Señor es porque quiere estar con el Señor. El Señor no quiere nada a la fuerza. Entonces, a unos ángeles que son perfectos, dice que hay gozo en presencia de los ángeles de Dios por un pecador, por uno que se arrepiente. Siempre decimos, cuando una persona recibe al Señor, hay fiesta en los cielos por uno. Ahora imagínate cuando hay millones, cuando uno. Por eso me gusta en esta hora. ¿Por qué habla de uno? Esta mujer tenía 10 monedas. Estas 10 monedas, siempre en la Biblia, el número 10 me habla de totalidad. Habla de una totalidad. A esta mujer se le pierde una moneda y esta mujer bien podía haber dicho, bueno, ¿qué importa? Se me perdió una moneda, la voy a dejar perdida. No. Dice que ella comienza a hacer esfuerzos, y me gusta lo que hace, porque dice que barre, dice que pone una lámpara, comienza a buscarla,
Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Es el proceso del Señor. El Señor nunca, dice la palabra, donde abunda el pecado. Oye, donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia. Entre más alejada está una persona, según ella, del Señor, mira, está a un paso, porque para el Señor no hay nada imposible. Esta mujer, precisamente, pierde una moneda y cualquiera diría, bueno, se perdió una moneda, ¿qué importa? Tengo 9 monedas. Entonces si pierdo una, no. Vea qué importante, que una es clave, es importante. Y precisamente aquí se habla de una mujer que prende la luz, que prende toda la cosa. Entonces, qué importante es cuando nosotros vemos el trabajo del Señor en diversas facetas. ¿Y cuál es? Precisamente dice que ella se alegra después de que la encuentra, y es que me gusta que dice, ¿qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende, fíjate, enciende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado 3 cosas elementales? Barre la casa, enciende una lámpara, busca cuidadosamente rincón por rincón para buscarla, a ver en dónde la encuentra. Qué lindo. A ver dónde la encuentra. Y cuando la encuentra, dice que reúne a sus amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Y de la misma manera, igual que allá, de la misma manera, igual que con la parábola de la oveja, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, y ahí está ella feliz diciéndole a todos, Dios definitivamente te ama, y Dios te está hablando en esta hora, y Dios te está diciendo en esta hora, vuelve, regresa. Y hoy precisamente, y Dios sabe por qué, y no quiero inventar. Hoy me encontré una persona, y esta persona lo primero que me dijo fue, y vi que estaba fuera del Evangelio, precisamente por un mal testimonio de algunos ministros. Qué triste es que el día de mañana, fíjate que esto es importante, dice la palabra, ¡ay! Dice lo siguiente, la palabra dice exactamente, dice, tropiezos siempre van a venir, pero ¡ay! De aquel por el cual venga un tropiezo contra uno de mis pequeños. Y dice que si yo le soy de tropiezo a un pequeño, y estoy hablando de yo como pastor, como ministro, como siervo del Señor, sí, estoy hablando de mí, que yo tengo que ser no de tropiezo, yo tengo que ser ejemplo para que las personas vengan al Evangelio, no para que las personas por mi ejemplo se alejen del Evangelio, sino que a través de que yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir toda mi vida, yo soy humano, cometo errores, como humano cometo errores, pero una cosa es cometer errores y otra cosa es cometer horrores. Voy a repetirlo. Como humano yo cometo errores, pero una cosa son los errores y otra cosa son los horrores. Que entonces, que no digan es que el pastor se equivocó, no, es que el pastor anda tomando, el pastor anda adulterando, el pastor, mira, esos son horrores. El pastor anda, ya cambió el evangelio, anda para arriba, anda enfiestado. O sea, eso es un horror. Retroceder nuevamente y que por causa de mí mucha gente se aleje del evangelio porque les sirvo de tropiezo. Y yo tengo que tener cuidado. Si tú eres un siervo, una sierva de Dios, debes de saber que dice la palabra que no nos hagamos muchos de nosotros maestros sabiendo
que al que más se le da, más se le pide. Entonces yo puedo tener errores, pero no horrores. La gente puede juzgarme, pero dijo en una oportunidad el Señor, ay de vosotros, dijo, ay de vosotros, cuando, no, mejor dijo al revés, lo dijo al revés, dijo, bienaventurados, oye qué bien dijo, bienaventurados, cuando por causa de mí os vituperen, hablen cosas, la gente diga esto y esto y esto y esto, pero no es cierto. Dijo el Señor, bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen, cuando hablen cosas de mi persona que no sean ciertas, entonces dice la palabra que yo me debo de gozar. Pero dice, ay de vosotros, cuando la gente no vitupere, sino que la gente diga cosas y lamentablemente no son vituperios, como dijo alguien, dijo alguien, es que es un chisme. Le digo, un chisme es algo que no es cierto, pero una cosa, voy a tocar madera, una cosa es que digan, el pastor está en adulterio, pero el pastor no está en adulterio, es un vituperio, no estoy en adulterio. Pero si yo estoy en adulterio y la gente dice que estoy en adulterio, eso no es un vituperio, ni es un chisme, eso es una gran verdad. Y yo debo de saber que esa gran verdad, yo debo de preocuparme, porque yo no puedo servir de tropiezo. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros los siervos de que no tropiecen en nosotros, que tropiecen porque por el mundo, por las pruebas, como vimos de la parábola, que por las cosas, pero que no por uno de nosotros, que digan es que aquel pastor era un mentiroso, era un adúltero y era un borracho. Yo me he enterado de muchos pastores, amigos míos, que cuando digo yo, pero por Dios santo, ¿en qué momento? Sí, ahí andaba borracho, sí, ahí andaba con las del coro, ahí andaba adulterando. Digo, pero Padre Santo. O sea, una cosa son los errores y otra cosa son los horrores. Por eso, bienaventurados somos cuando por causa del Evangelio nos vituperan, pero ay de nosotros. Pongamos las bárbaras en remojo, pidámosle perdón a Dios y arrepintámonos. Si es que estos no son vituperios, sino son verdades, porque no podemos servir de tropiezo a nadie, porque nos lo van a pedir. Y dice que mejor, dice que se pongan una soga y se tiren al agua, que el castigo que el Señor va a tener si nosotros le servimos de tropiezo a una alma del Señor. Amén. Sigamos. Tercera, el hijo pródigo. Esta es la tercera y esta me gusta mucho, porque esta tercera habla de un hijo pródigo, ¿sí? Habla de una persona que, y dentro de las tres parábolas, precisamente siempre se pierde algo. Las dos primeras me estaban hablando de una totalidad, ¿sí? Mientras que esta me está hablando de siempre de uno, pero uno dentro de dos, ¿verdad? Como que es mitad, ¿verdad? Aquellos eran un 99%, ¿sí? Más un 1% de 99, más 1 de 10 que se pierde, ¿sí? Pero esta parábola va a tener algunas características para mí muy especiales, porque siempre va a hablar de alguien que se aleja, pero qué importante, porque también va a hablar, y eso es algo que quiero, tiene una doble función esta parábola. Primero, esta parábola del hijo pródigo, ¿sí? Dice lo siguiente. ¿Ves ahí qué lindo está ¿cómo se llama? El hijo pródigo, está regresando. Me gusta que está regresando, llorando, y el padre que le llega a recibir. Pero veamos qué dice la parábola, la escritura. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Esto es importante. Cierto hombre tenía 2 hijos. Ahí hablaba de 99 y 10, y aquí habla de un hombre que tiene 2 hijos. Y el menor, ojo,
Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Aquí es algo importante, a mí siempre me gusta ver, hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. El hijo pródigo comienza a caminar bajo una voluntad no perfecta, sino bajo una voluntad permisiva. El padre no quería que se fuera, no era el tiempo para que fuera a pedir la herencia, tenía que esperarse. Las herencias son cuando uno está muerto, no cuando está uno en vida, ¿sí? Pero veamos, el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes, o sea, agarró 50-50 y se lo repartió. No muchos días después, el hijo menor, no el hijo mayor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. ¿Sí? Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Fíjate qué importante. Por eso dice el apóstol Pablo: sé tener en abundancia, sé tener en escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay situaciones que se van a venir en la vida porque se van a venir. La pandemia fue algo que no es porque estuviéramos mal, se vino la pandemia y nos afectó a todos. Una cosa es, y dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Voy a repetirlo, los que amamos a Dios, voy a ponerme yo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si estoy bien y estoy amando a Dios y estoy viviendo en su palabra, cualquier cosa que acontezca en mi vida me va a servir para bien. Pero si yo estoy mal, no puedo decir, y a los que fallamos, todas las cosas. No, yo no puedo decir, por ejemplo, de Sansón, ¿verdad? Sansón está mal portado. Sansón comienza a caminar dentro de su voluntad, no dentro de la voluntad perfecta, y se va a conseguir a una filistea, después se consigue una prostituta, y al final las cosas no le ayudan a bien. Le sacaron los ojos, se abrió de bufón, murió aplastado, y ese no era el propósito de Dios. Entonces, no todas las cosas ayudan a bien a los que amamos, sí, pero no a los que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces es muy importante. Va y comienza a malgastar. A veces no administramos bien los recursos de Dios y después decimos, pero no tengo. Si el Señor nos dio, sé buen mayordomo con lo que Dios te da. Pídele a Dios sabiduría para administrar lo poco. No es lo mucho que tú tienes, sino cómo le pides a Dios que te ayude a administrar lo que tienes. No es el que tiene mucho, el buen administrador, porque en este caso tenía mucho y mira, se quedó sin nada. Dice, y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. Comenzó a pasar necesidad por su culpa, ¿no? Porque hay quienes le echan la culpa a Dios. Es que yo antes tenía dinero y ¿por qué ahora no tienes? ¿Por qué no administraste bien lo que Dios te dio? Bueno, entonces dejémoslo ahí. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas de las cosas de los cerdos, que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Imagínate, después de haber tenido tanto, ahora está ahí viendo a los chanchos que están mejor que él, pero no por culpa de Dios, por culpa de él. No le echemos la culpa a Dios.
de cosas que nosotros no hemos sabido administrar, si no hemos sido buenos administradores y nosotros malgastamos, botamos todo y no administramos lo que Dios nos da. Entonces dice que deseaba y nadie le daba nada, ¿sí? Entonces, eso me gusta, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores? Y esto me gusta a mí. Parece que tenía un velo, parece que se había ido y como que estaba cerrado, no tenía mucha cosa, pero de repente volvió en sí. Hay gente que se va al mundo y se va al mundo y se va al mundo y de repente se le abre el entendimiento y dice, ¿qué estoy haciendo? Dice que en un momento, volviendo en sí, estaba loco, estaba ido. Ese volviendo en sí a mí me gusta porque dice que estaba como que se le fue, irreconocible. Y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo. El Señor me dijo, ojo, el verdadero arrepentimiento, primero con Dios, después con los hombres. Voy a repetir, el verdadero arrepentimiento, primero con Dios y después con los hombres. Yo le digo a mi esposa, antes de fallarte a ti, primero le fallo a Dios y después te fallo a ti. Primero le fallamos a Dios. Entonces dice aquí, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa, vestidlo y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies y traed al becerro engordado, matadlo, comamos y regocijémonos. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, y oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Mira, le dice. Pero él respondiendo le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él un becerro engordado. Y él dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta, ojo, es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Aleluya. Resumen, porque el tiempo se me va. Esas tres parábolas. Primero, si usted está perdido, apartado de Dios, esta es la primera aplicación de estas parábolas. Voy a repetirlo. Usted, quien Dios le está hablando, Dios está poniendo en su corazón, dice, si usted está perdido, apartado de Dios, ya no voy a la iglesia, ya no, mejor ya no estoy apartado, sí, estoy apartado de Dios. A veces que no solamente nos enojamos con los hombres, sino que resultamos enojándonos con Dios, y Dios no tiene la culpa, Dios te está buscando. Esas parábolas, ¿sí? Es la primera aplicación de esas parábolas. Usted es valioso para Dios, incluso en su condición perdida.
podría carecer de valor a sus propios ojos porque solo puede ver lo que ha hecho de sí mismo. Pero debe de aprender que usted, a ti te hablo, tú eres valioso, valiosa para Dios. Porque Él puede ver para qué fuiste creado y Dios puede todavía convertirlo. Ojo, en Isaías capítulo 53 dice el profeta de Israel acerca de los pecadores. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero como Isaías procede a mostrar, Dios nos ha buscado aún en nuestra condición perdida. Jesús se volvió como nosotros, una oveja muda delante de sus trasquiladores, llevado al matadero a fin de hallarnos y restaurarnos. Curiosamente, vemos en las tres parábolas, podríamos decir que en ellas está el trabajo de las tres divinas personas. 1. La parábola del hijo pródigo, el padre. La oveja perdida, Jesús, el buen pastor. La moneda perdida, la obra del Espíritu Santo, redarguyéndonos, buscándonos. Por eso, antes de que viniera Jesús, vino Juan el Bautista para hacernos saber. Por eso dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Yo quiero en esta hora dejar en tu corazón lo siguiente. No sé cuál sea la situación en la que te encuentres. En estas lindas parábolas podemos encontrar no solamente que Dios tiene para nosotros un valor muy alto. Aunque tú digas, nadie me conoce, nadie me ve, a nadie le intereso, déjame decirte que sí le interesas a Dios. Y porque le interesas a Dios, el Señor te está hablando en esta hora. No importa que haya sido el medio a través del cual provocó que te alejaras del Señor. Pero déjame decirte que aunque tal vez para algunos pastores, unos hombres, no valgas nada, lo vales para Dios. Y que en estas tres parábolas de misericordia, fíjate, no es la oveja buscando al pastor, no es la moneda buscando a quien lo perdió, no es el hijo pródigo, ¿sí? Sino que dice se había muerto pero regresó. Aquí hay dos figuras en esta parábola. Una es Israel y nosotros. Nosotros somos el hijo menor que nos fuimos al mundo y cuando venimos al Evangelio, Dios hace fiesta y el hijo menor, el hijo mayor que es Israel, se enoja. Pero déjame decirte, no sé cuál sea la situación en la que te encuentres, pero yo quiero hacer una oración por ti. Yo sé que el Señor te va a hablar. Déjame decirte y quiero hacer algo. En el nombre de Jesús, si alguno de nosotros como líderes, como pastores, hemos sido causa para que tú te alejaras del Señor, déjame pedirte perdón y quiero que nos perdones, por favor, en esta hora. Si hemos sido medio de tropiezo para tu vida, en el nombre de Jesús, quiero que nos perdones a ese pastor, a ese líder, que por causa de él estás fuera. Y el Señor te dice en esta hora, te amo. Y a través de estas parábolas te estoy buscando. Nunca vas a estar tan lejos de mí,
ni de mi misericordia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé shalom. Nos vemos Dios primero la próxima semana. Bendiciones, amén y amén. Gloria a Dios. Comentarios a la luz de la palabra con el pastor Roberto del Cid.